Muy buenos días, mis amados oyentes, apreciados hermanos. Es una bendición, una vez más, por la gracia de Dios, estar en este lugar enseñando su bendita palabra. Y mi deseo es que hoy podamos dejar que la palabra de Dios gobierne y tome el lugar que le corresponde, así como veíamos las últimas clases con respecto a que solo las Escrituras tienen la autoridad por parte de Dios de someter nuestra conciencia, y que el Señor nos dé su gracia hoy para aprender de esta y ponerla en práctica. Vamos a empezar orando. Quiero darles la bienvenida a esta escuela bíblica. No estoy seguro qué clase será, posiblemente estemos en la 43, 44, no estoy seguro. Y es para mí una bendición tremenda el poder estudiar estas doctrinas tan maravillosas de la palabra de Dios y poder compartirlas contigo. Así que quiero animarte a que puedas separar cada mañana, cada domingo a las 9 de la mañana para estudiar la doctrina bíblica por medio de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y acercarnos a las Escrituras a ver qué éstas dicen de sí mismas, ¿no? Creer en ellas. Te animo a que tengas tu Biblia a la mano, que tomes un lugar en particular para poder prestar atención y que tomes tus notas. Así que vamos a comenzar con esta clase. Oremos. Bendito Padre, Santo Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos y te damos la gloria porque tú eres digno de toda alabanza. Nuestra gratitud hacia ti tiene que ver con el hecho de que tú nos has creado para tu gloria y por causa del pecado nos hemos alejado, pero tú en tu bendita misericordia y en tu gran amor con el que nos has amado, nos has dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia hemos sido salvados. ¿Y cómo no darte gracias si hemos recibido de ti gracia sobre gracia? Ahora pedimos, Señor, que esta gratitud que brota en nuestros corazones también se manifieste en una disposición continua a ver tu palabra y a ponerla por obra. Padre, ayúdanos a ver los mandatos que tú nos das en tu ley y a vivir bajo esos mandatos. Líbranos de verlo como opciones, Señor, y ayúdanos a ver cómo tú nos llamas a vivir una vida que te agrade, Señor. Y tú has sido el iniciador de la vida que te agrada en nosotros. Tú eres el que ha empezado la buena obra y tú eres el que la terminará. En ti confiamos, Señor, y nos disponemos a que hagas esta maravillosa obra. Háblanos hoy, Señor, por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos avanzado en cada uno de los capítulos de la confesión de una manera breve y hoy nos encontramos en un capítulo que es sumamente importante dentro de todas estas doctrinas que hemos estudiado. El capítulo 22 de la confesión hace referencia o habla sobre la adoración cristiana. Bueno, la confesión dice la adoración religiosa, nosotros consideramos que tiene que ver con esta palabra cristiana, la adoración cristiana y el día de reposo. Así que vamos a estar observando los 8 párrafos que tenemos frente a nosotros en este capítulo. Sin embargo, en esta clase vamos a estar viendo 2 en lo posible y en las siguientes clases, posiblemente 2 clases más, observemos los temas que continúan a este. O sea que vamos a estar viendo aproximadamente 3 clases sobre la adoración cristiana y el día de reposo. Ahora, quiero que tengas en mente que estamos por acercarnos a las Escrituras y tratar un tema del cual no solo hay mucha controversia, sino que poco se ha observado en las Escrituras respecto a esto. En la iglesia actual, en el mundo entero, se ha introducido muchas nuevas ideas, nuevos formatos, nuevos programas, nuevas maneras de hacer las cosas. Y bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que en esas novedades irrumpamos o vayamos en contra de lo que Dios ha establecido. O mejor dicho, debemos tener cuidado de hacer solo lo que Dios nos pide en su palabra, porque Él ha escrito cómo debe ser adorado. Y entonces, mi intención es que podamos ver estos temas tan maravillosos e importantes y tú y yo podamos someter nuestra conciencia a las verdades que Dios ha dejado claramente establecidas en su bendita palabra. Comencemos leyendo, evidentemente, 2 párrafos y describiéndolos un poco para tratar ya el tema que tenemos en nuestras manos. Dice el párrafo 1 y el párrafo 2. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios. Evidentemente, esto hace referencia a que la creación que Dios ha traído por medio de su poder, manifiesta la deidad de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, verso 18, ¿verdad? Hace referencia al hecho de que nos es manifiesta la existencia de Dios, el ser de Dios por medio de las cosas que Él ha creado, nos manifiesta a un Dios. Pero no solo eso.
hablando de la luz de la naturaleza, muestra que hay un Dios que tiene, este Dios, señorío y soberanía sobre todo. Hemos observado capítulos acerca de nuestro Dios como el que decreta y establece. Él es soberano sobre todo. Nadie está sobre Dios. Él es el único ser supremo en todo el universo y Él es el único digno de estar al mando y estar en el trono y gobernarlo todo. Dice, es justo, bueno y hace bien a todos. Ese es nuestro Dios. Él es justo, Él es bueno y Él hace bien a todos. Él hace llover sobre buenos y malos, aunque ni buenos ni malos lo merezcan. Él hace bien a todos. Y que por lo tanto debe ser temido, debe ser amado, debe ser alabado, debe ser invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Escucha bien esto. Como Dios es Señor, como Dios es soberano, como Dios es creador, como Él es justo, bueno y Él hace bien a todos, Él evidentemente, por ser el creador y nosotros sus criaturas, le debemos a Él nuestro temor, nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra invocación, nuestra fe y nuestro servicio con toda el alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero el párrafo no se queda allí. Continúa diciendo, pero, escucha bien esto, los peros son importantes. Pero el modo aceptable de adoración al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito por las Sagradas Escrituras. Evidentemente este párrafo es muy contundente y se divide en dos partes. A este párrafo podemos llamar, respecto a la adoración cristiana y el día de reposo específicamente la adoración cristiana, el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un principio que Dios ha establecido, Dios ha prescrito un principio en su palabra de cómo Él quiere ser adorado, y ese principio no se puede violar. Nosotros debemos ir a las Escrituras y ver cómo Dios pide ser adorado. A veces podemos ser muy creativos, pero Dios no se agrada de esa adoración creativa, individualista. No, necesitamos ir a la palabra de Dios para que ésta nos muestre cómo Dios debe ser adorado. Él quiere que lo adoremos y Él quiere que lo adoremos como Él quiere ser adorado. Dicho esto, este párrafo manifiesta dos verdades importantes. El deber general de la adoración revelado por la naturaleza. Como hay un Dios creador que es soberano, que es Señor de todo, que es bueno, santo, justo, amoroso, este Dios creador es el que hace bien a todos, entonces Él debe ser adorado. Él es un creador y nosotros sus criaturas y debemos adorarlo. Pero no se queda allí solamente, porque la naturaleza evidentemente nos manifiesta que es el deber general de la creación adorar a Dios. La naturaleza revela a un Dios que debe ser adorado. Pero en segundo lugar, este mismo párrafo nos da, después del pero, algo muy importante que debemos tener mucho cuidado de observarlo. Mucho cuidado, digo, porque no siempre tenemos cuidado de observar aquellas cosas que el Señor nos manda y ordena, de meditar en aquellas cosas que el Señor establece en su palabra, de obedecer aquellas cosas que Dios ha dejado claramente establecidas. El segundo lugar es que la regulación específica de la adoración revelada por las Escrituras. Sí, la naturaleza revela que Dios debe ser adorado, pero las Escrituras revelan cómo Dios debe ser adorado y cómo se regula esta adoración a lo que Dios ha establecido. Dicho esto, mencionaré algunos temas tratados aquí en la confesión, pero voy a dar un desarrollo bíblico acerca de lo que implica esta adoración, cómo debe ser. Pero el segundo párrafo, avanzando, dice así: la adoración religiosa, o cristiana obviamente, ha de tributarse, entregarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. Esto es exclusivo.
Solo Dios es el único digno de toda adoración. El único digno. Y cuando hablamos de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él solamente. No a los ángeles. Evidentemente lo encuentras en Apocalipsis. No, levántate, le dice el ángel a el apóstol Juan. Levántate, no me adores a mí, adora a Dios. Ni a los santos. Evidentemente la tradición católico-romana tiene un camino muy largo histórico de adoración a los santos, yéndose en contra del segundo mandamiento, evidentemente. Ni a ninguna criatura, como dice Romanos capítulo 1, del versículo 20 en adelante. En lugar de dar culto al Creador, dieron culto a las criaturas. Y entonces su necio corazón, sus razonamientos se entenebrecieron, y entonces, en lugar de darle gloria a Dios, comenzaron a hacer imágenes de aves, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animales y hasta ellos mismos, y adorar esa clase de cosas, ni a criaturas. Y desde la caída, presta mucha atención a esto, desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Cuando vemos este párrafo, estos dos párrafos son sumamente importantes, por eso son los primeros en este capítulo, encontramos tres cosas importantes. Obviamente, con respecto a su objetivo, aquí encontramos su representación restringida. La adoración se restringe a una persona en particular, Dios. Obviamente, al ser de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, hemos hablado de esto, ¿verdad? Y a Él solamente. Ese es con respecto a su objetivo. Pero con respecto a su mediación, evidentemente sabemos que el único digno de adoración es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No los ángeles, no los santos, no las criaturas, nada creado. Pero cuando consideramos la segunda parte de este párrafo, entendemos que hay algo con respecto a su mediación. ¿Y por qué digo mediación? Porque antes de la caída, por eso dice el párrafo, y desde la caída, antes de la caída, Adán podía adorar a Dios sin la necesidad de un mediador. Adán adoraba a Dios en su servicio, en su amor, en su disposición a obedecer, en su plenitud de gozo, en la presencia de Dios. Adán se deleitaba en la presencia de Dios y se gozaba en Él. Pero después de la caída, la adoración a Dios se vio restringida en ese aspecto. Por eso vemos la presentación restringida. Ya no se puede adorar a Dios como Adán adoraba. Porque hay un problema, hay una barrera de separación. ¿Recuerdas esto, verdad? El pecado, esa barrera intermedia que no nos permite acercarnos a Dios de manera aceptable ante Él y adorarlo como Él pide ser adorado. Y entonces fueron necesarios distintos mediadores, sombras de lo que iba a ser el mayor y mejor mediador, como dice Hebreos, nuestro Señor Jesucristo solamente. Entendíamos en el Antiguo Testamento que había todo un sistema religioso, ¿verdad? ¿Recuerdas las leyes ceremoniales? Un sacerdote, un sumo sacerdote y toda una amplia gama de lo que son los sacerdotes, sacrificios y distintas ofrendas que se entregaban para Dios, para adorar a Dios. Pero las personas no podían adorar a Dios por sí solos, debían tener un mediador. Y entonces viene Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5. Él es el único mediador, no hay otro mediador. No es el Papa, no son ritos, cultos y sacrificios que tú quieras hacer, no son santos, no hay imágenes, no, es Cristo el único mediador. Por medio de Cristo nosotros podemos adorar a Dios de manera aceptable. Sin Cristo, aunque intentemos, no hay forma en la que nosotros podamos adorar a Dios de una manera que Dios lo acepte. Así que comenzamos por Cristo como aquel que establece el principio, que regula esta adoración. Él es el medio por el cual podemos adorar a Dios. Ahora, ¿cómo debe ser esta adoración? Obviamente, permíteme desarrollar estos párrafos ya ahora a manera de tema a tratarse. Permíteme explicarte primero, voy a tratar dos cosas en esta escuela bíblica. La primera cosa que quiero tratar es que cómo se entiende, cómo debemos entender el principio regulador según las Escrituras, porque posiblemente tú y yo no siempre hemos estado familiarizados con esta terminología, pero mi propósito es que nosotros entendamos que la Biblia establece un principio de cómo Dios debe ser adorado, y esto regula la forma en la que nosotros adoramos. Así que vamos a entender el principio regulador en primer lugar, y vamos a ver puntos internos dentro de este punto principal, para en segundo lugar, que también tiene sus puntos internos, observaremos qué es la adoración bíblica.
De manera resumida, esto da para dar una serie completa acerca de la adoración y tratar cada una de las áreas, pero hoy simplemente quiero darte un resumen y en las siguientes clases compartir algo más acerca de lo que la confesión dice y en otra ocasión dar una serie sobre esto. Dicho esto, estamos en un punto crítico de la historia de la iglesia, amados oyentes, amados hermanos, aquellos que nos escuchan por este medio. Estamos en un punto crítico de la historia de la iglesia. El diablo sabe que le quedan pocos días y está atacando con todo su arsenal a la iglesia. Precisamente la confesión de fe dice que a Dios no debemos adorarlo por las sugerencias de Satanás, pero Satanás es muy sugerente y a veces lo escuchamos, ¿no? A veces nos disponemos a adorarlo de una manera que Dios nos manda y a cambiar nuestra óptica acerca de cómo Dios debe ser adorado, como simplemente Satanás lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva, cuando simplemente Él les dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y cambió palabras de Dios y cambió la óptica que ellos tenían hacia Dios, cambió. Problemas circunstanciales del corazón al cambiar la gloria de Dios. Ahora, unos ejemplos para tener en mente este cambio drástico que está viviendo la historia de este mundo y la iglesia. Mira, el mundo ha invadido a muchas iglesias. Sí, tenemos que decirlo. Dios nos llama a vivir en este mundo, pero nos manifiesta que no somos de este mundo. Pero el mundo ha invadido a muchas iglesias. El materialismo, mucho materialismo, ¿verdad? Tengo que trabajar, tengo que ser alguien en la vida, tengo que tener mis cosas. El consumismo, tengo que comprar, yo tengo que tener eso, tengo que tener esto, tengo que tener esto otro. El individualismo, algo que se ha propagado muchísimo en este tiempo en el que nos encontramos por razones evidentes de algún virus que anda por ahí. Nos hemos vuelto no solo egoístas, sino individualistas. No importan los demás, solo importo yo, dice el hombre. El aislacionismo, que tiene mucho que ver con el individualismo. Yo no necesito congregarme, yo no necesito de la iglesia, Muchas personas tienen una óptica errada acerca de lo que es ser cristiano al desprender o separar de su vida el hecho de ser parte de un cuerpo. Y aquí estamos cayendo en un problema. Estoy simplemente compartiéndote cómo el mundo ha invadido a la iglesia. El entretenimiento sin fin. Vivimos en la actualidad en la industria del entretenimiento. Hubo un tiempo de la industrialización, un tiempo de la mano de obra y ahora nos encontramos en la industria del entretenimiento. Muchas familias, por razones obvias y obviamente ordenadas, han tenido que pagar su internet, comenzar a darle clases a sus hijos por medio de internet, ¿verdad? Y abres la puerta a muchas cosas. Y el entretenimiento está allí a la mano. Plataformas de streaming, ¿no es cierto? Tantas películas, tantas cosas para disfrutar. Y entonces uno lo ve como ya algo necesario. Debemos establecerlo dentro de... No estoy hablando si esto es bueno o malo. Me refiero a que el entretenimiento ahora es la regla. Si eso me entretiene y me satisface, entonces es bueno. Y aquí eso sí está mal. Porque el propósito de las cosas no es satisfacernos a nosotros. Mira, el internet ha tumbado y ha debilitado a muchos cristianos de tal manera que no tienen la piedad y no tienen el tiempo para asistir a la iglesia, para leer sus Biblias, para orar y menos para usar sus dones y edificarse unos a otros en el contexto de la iglesia. ¿Notas esto? Una cosa, otra cosa y otra cosa hace que se reste ese espacio de vida cristiana, de vida espiritual, de vida de piedad. Y uno dice, yo no tengo tiempo. Es que, pastor, no tengo tiempo. Es que usted no sabe todo lo que yo hago. Y entonces yo leo esta lista acá y comenzamos a charlar de estas cosas y encontramos que mucho de lo que se hace no se debería hacer, que mucho del tiempo que se emplea en el día es tiempo perdido, utilizado para cosas que no son adecuadas, ni buenas, ni agradables a Dios. Y esto nos lleva a distanciarnos y hasta juzgar y criticar el mundo en el que Dios nos ha llamado a vivir, o diría yo, en el reino en el que Dios nos ha llamado a vivir, mejor dicho, la iglesia. Recuerda esto, ten en mente esto que te acabo de mencionar, te lo vuelvo a decir. Entretenimiento sin fin, el internet ha tumbado y ha debilitado a muchos cristianos de tal manera que no tienen la piedad, no hay piedad, no hay temor de Dios. No tienen el tiempo para asistir a la iglesia, el tiempo para leer las escrituras, el tiempo para orar, el tiempo para hábitos piadosos, el tiempo para usar sus dones y edificarse unos a otros en el contexto de la iglesia.
Algunos van a la iglesia como un lugar donde pueden recibir terapia motivacional. Sí, ya me hacía falta, ¿verdad? Cantar para mí, disfrutar para mí esto. Ya me hacía falta escuchar esta palabra de aliento que trae tal predicador. Y a veces nos dejamos llevar por esa idea de tengo un mensaje profético para ti. Ideas falsas, de falsos maestros, de falsos lobos rapaces. No solo eso. Muchos van a la iglesia porque ven un lugar donde pueden ver conciertos, una serie de cosas que se colocan para el entretenimiento de la persona, como si la iglesia fuera un buffet. ¿Qué cosa quiere? ¿En qué le podemos servir? ¿Qué cosa más podemos colocar aquí para que usted se sienta satisfecho? Muchos llevan a sus hijos para que sean entretenidos en la iglesia y no para ser edificados por la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos y amados oyentes, es urgente que estudiemos la palabra de Dios y le demos la importancia de vida y le demos el lugar que el Señor le da en su iglesia, pero también el lugar que el Señor le da a su iglesia, para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia, para que sepamos cómo edificar la iglesia, para que sepamos cómo podemos protegerla y cómo podemos orar por ella. Dicho esto, viene una frase de John Piper que le he mencionado varias veces en otras circunstancias, y es esta frase que dice John Piper: la mayor cantidad de uso de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Telegram, vamos a poner toda la lista de aplicaciones que tienes en tu teléfono que sabes que te llevan horas y horas todo el día. Horas y horas. Si tú pusieras un timer, si tú pusieras en tu teléfono un temporizador de cuánto tiempo lo usas, te escandalizaría. Haz la prueba. Pero Piper dice, la mayor cantidad de uso de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todas estas redes sociales, en los últimos tiempos será manifestar que la falta de oración no era por falta de tiempo. Yo le sumaría la falta de lectura bíblica, no era por falta de tiempo. La falta de hábitos piadosos y de servicio cristiano no era por falta de tiempo. La falta de confesión y la falta de edificación unos a otros no era por falta de tiempo. La falta de congregarse y la falta de buscar ayuda y ser edificado no era por falta de tiempo. Es que hay muchos ladrones del tiempo y nosotros les damos todo lo que tenemos y le decimos, róbame todo lo que tengo, y nos quejamos de que no tenemos tiempo. Así que entendamos el principio regulador antes de ir por otros temas, ¿no? Entendamos el principio regulador. Mira, ¿qué debemos hacer cuando nos reunimos cada día domingo? Por la gracia de Dios, este domingo vamos a poder congregarnos una vez más. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor por esta bendición tremenda. Que Dios nos dé un corazón para servirle y adorarlo juntos como iglesia una vez más. Que cada domingo sea un día especial para el Señor. Pero ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo debemos reunirnos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y de qué manera debemos hacerlo? ¿Tiene sentido pensar en cómo debemos hacer las cosas en una reunión de adoración congregacional? Sí, es importante esto. ¿Nos proporciona la Biblia más libertad que esto? A veces nos sentimos muy libres de hacer cosas. Hablamos de la libertad cristiana y hablamos de la libertad de conciencia en clases anteriores. Presta mucha atención a esas clases, porque tenemos un mal concepto de lo que es la libertad. Debemos ir a las Escrituras para entender lo que es la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le debemos preguntarnos, ¿libres de qué? De la condenación, del pecado, de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado. Y en un momento determinado, que el Señor sea glorificado, seremos libres de la presencia del pecado cuando Él venga. Sin embargo, cuando pensamos en esto, a veces creemos, nos tomamos ciertas libertades que no deberíamos en la adoración. En esta parte debemos pensar acerca de las razones bíblicas para permitir solo a las Escrituras, solo a la palabra de Dios, solo a la Biblia, evaluar y estructurar nuestra reunión de adoración. Es que la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. El principio regulador, como lo he ido mencionando varias veces, podría darse en una serie muy amplia de este tema. Hay un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto bíblico, todo el asunto del principio regulador, pero simplemente quiero mencionarte los dos textos que son, por así decirlo, los pilares donde nosotros encontramos este principio. Luego la Biblia habla de cómo Dios quiere ser adorado, debe ser adorado. Pero vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 18, verso 20. Y estamos hablando de cuando la iglesia se reúne. Aquí debemos tener en mente algo muy importante. Mateo capítulo 18,
verso 20. Cuando la iglesia se reúne, debemos tener algo presente, que Dios está presente. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Oye, sí, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él está en todas partes, ¿verdad? Sí, totalmente. Nadie debe negar eso, es una verdad que está en las Escrituras. ¿Él está aquí ahora? Claro que sí, conmigo y contigo allí. Él está cada día de nuestras vidas con nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros, por su gracia. Pero debemos entender algo, que hay un énfasis particular en las Escrituras que hace referencia a que cuando el pueblo de Dios se reúne, la presencia especial de Dios está allí. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice, vuelvo a repetir, Mateo capítulo 18, verso 20. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Esto es Cristo Jesús. Él está hablando de su presencia. Obviamente, Mateo 28, 19 también dice: no, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente, Dios está presente en todo lugar. Él está con su pueblo. Pero cuando su pueblo se reúne bajo los términos que Dios ha establecido para que éste se reúna, en el día en que Dios ha establecido para que esto se dé, Dios está presente de manera especial en medio de su pueblo. Él está en medio de las alabanzas de su pueblo, dice el salmista. Así que cuando nos reunimos, pasa algo importante aquí. No me refiero a algo súper místico. A lo que me refiero es que cuando la iglesia se reúne en este lugar, que yo precisamente me encuentro aquí grabando esta escuela bíblica para ti, y no hay nadie más aquí. Ahora espero que tú te encuentres allí escuchando esta clase y consideres: ¿qué debo hacer yo cada domingo cuando me reúno con el pueblo de Dios? ¿Es válido este texto? Claro que sí, obviamente es la palabra de Dios. Y el texto hace referencia a 2 o 3. Algunos han visto este texto y lo han malinterpretado. Dicen: no, pues entonces la presencia de Dios no está cuando una persona sola ora, o cuando una persona se encuentra sola, Dios no está con él. Tienen que estar 2 para que esté Dios ahí. No se refiere a eso. Dios está en todas partes. Él está con los creyentes, acompañándolos, ayudándolos. El Espíritu Santo los guía continuamente. Él está en nosotros. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros ahora. La vida de Dios en nuestra alma. Ahora, su presencia especial está donde su pueblo se reúne. Y cada domingo, por la gracia de Dios, cuando podemos congregarnos en este lugar, y a veces absteniéndonos de congregarnos, usamos esta clase de medios, debemos entender que Dios está con su pueblo, de manera especial donde su pueblo se reúne. Cada domingo, miles, cientos, millones de iglesias en el mundo entero se reúnen para adorar a Dios. Y Dios está allí. La pregunta es: ¿cómo lo adoramos? ¿Cómo debemos adorarlo? A veces somos muy creativos e intencionales al establecer cosas que a nosotros nos gusta, pero que no nos ha pedido el Señor en su palabra. Y de esto hablaré un poquito más adelante. Sin embargo, este texto nos deja algo claro: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Énfasis agregado aquí. No es cuando 2 o 3 hermanos se reúnen a jugar al fútbol. No es cuando 2 o 3 hermanos se reúnen a comer en la casa de tal o cual hermano, en la casa del pastor o en la casa de algún hermano de la congregación. No estamos refiriéndonos a eso. No es un evento esporádico. Nos referimos a que la palabra de Dios manifiesta el hecho de que la presencia especial de Dios está con su pueblo cuando éste se reúne para adorarlo en su nombre. Tened en mente esto. Ahora, no se quede esto allí. El cómo es la pregunta. Por favor, acércate conmigo a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14. Dice de esta manera la palabra de Dios: esto te escribo, Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero esto te escribo, Timoteo, para que si tardo, si sucede algo, si tengo un contratiempo, si no alcanzo a llegar, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero esto no se queda solamente allí. Aunque el texto es maravilloso y esto da para dar una exposición de este texto. Mi intención ahora es manifestarte que este texto tiene un principio que debemos observar. Pero hay mucho más que observar aquí. Evidentemente el principio es el principio regulador. Aquí está. Es que, ¿cómo yo debo ir a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debe hacer cuando la iglesia se reúne? Preguntas que hicimos hace un momento, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer y por qué tenemos que hacerlo de tal manera? Porque Timoteo
tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, no es tu casa. Puedes pertenecer a esta casa, pero esta casa es la casa de Dios. No solo eso, es la iglesia del Dios viviente. Y aún más, como es la iglesia del Dios viviente, Dios ha establecido que su iglesia sea columna y baluarte de la verdad, de su palabra. Así que si tenemos esto en mente, oye, ahí tenemos una serie de cosas que tenemos que ver con mucho cuidado. Aquí el Señor está regulando cómo Él quiere que nosotros lo adoremos. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, nosotros tenemos que cantar, adorar a Dios, servirle, escuchar su palabra, orar y una serie de cosas que voy a compartir la semana que viene. Porque es la verdad de Dios la que debe prevalecer y permanecer, y no la nuestra, ni nuestras. Vuelvo a repetir lo que dice la confesión aquí. Ni nuestras imaginaciones e invenciones, ni sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible en ningún otro modo no prescrito por las Escrituras. Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Tú y yo debemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, dicho esto, amado hermano, el principio regulador establece que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente reconocido por las Escrituras. Si el Señor lo manda, entonces debemos hacerlo. Y si Él no lo manda, no es que tenemos libertad para ver qué hacemos con eso, no tenemos que hacerlo. Así de simple. Esto se distingue de lo que es el principio normativo de otros círculos religiosos como los anglicanos. El principio regulador establece que si Dios lo manda, nosotros tenemos que hacerlo. Pero si Él no lo manda, no tenemos que hacerlo. Bueno, la Biblia prohíbe cosas, bueno, no las hagamos. Pero hay cosas que la Biblia no manda, bueno, no las hagamos tampoco. No necesitamos. En cuanto a la adoración. Y déjame darte un par de datos importantes respecto a la adoración. Está lo que llamamos la adoración pública y la adoración privada. La adoración privada es un poquito más libre que la adoración pública. Porque en la adoración privada tú decides cómo adorar a Dios. Sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Sea que estás buscando una chica con quien casarte y amas al Señor, bueno, busca una mujer que en el Señor ame a Cristo y entonces, bueno, cásate con ella. ¿Cuál será? Dice el muchacho, ¿no? Una mujer que ame a Dios, es suficiente. Que ame a Dios. Si no ama a Dios, no hay razón para adorarlo de esa manera. Será una forma que Dios no ha mandado. Ahora, hay muchas circunstancias en este aspecto, ¿verdad? Tú vas a comer ahora una empanada, adora a Dios comiendo tu empanada. Otro va a comer un poquito de arroz, adora a Dios comiendo tu arroz. Tú vas a adorar a Dios lavando los platos, adóralo. Tú vas a adorar a Dios descansando, adóralo. Pero cuando la iglesia se reúne, la cosa de manera pública, la adoración pública, es más organizada y regulada por lo que Dios ha establecido. Él pide específicamente cómo ser adorado cuando nos reunimos. Y en ese sentido, el principio regulador establece eso. Lo que Dios ha establecido en su palabra claramente. Solo la Escritura es digna de atar la conciencia y la función o la práctica como la regla final de fe y de práctica. Es sorprendente que la Escritura esté repleta con ejemplos de Dios cuidando profundamente lo que Él pide en nuestra adoración congregacional, cuando estamos todos aquí reunidos. Dicho esto, estamos entendiendo el principio regulador, así que permíteme compartir contigo varios puntos. Quiero tratar contigo 3 puntos rápidamente. La adoración es el propósito de la redención. Si hablamos del principio regulador y Dios ha establecido cómo debe ser adorado, debemos entender que nosotros adoramos a Dios como aquel propósito por el cual Dios nos ha redimido. El propósito por el cual Dios nos ha creado y el propósito por el cual Dios nos ha redimido. Vuelvo a repetirte, la adoración en primer lugar es el propósito de la adoración. ¿Y por qué digo esto? Porque en múltiples ocasiones, y te voy a pedir por favor que abras tu Biblia, yo voy a hacer lo más rápido posible, pero quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 3. Vamos a ver 7 capítulos, pero rápidamente, sí. Éxodo capítulo 3, vamos a ver simplemente algunos énfasis agregados por el Señor en medio de este precioso libro, lleno de verdades importantísimas para su iglesia. Éxodo capítulo 3, vamos allí,
En este contexto se encuentra el llamamiento de Moisés y todo el desarrollo de las plagas y lo que Dios demanda a Faraón y cómo Dios establece que estas cosas sucedan. Ahora, en múltiples ocasiones en Éxodo, desde el capítulo 3 al capítulo 10 aproximadamente y más, la adoración congregacional, o sea que la adoración del pueblo de Dios hacia Dios, dice ser el propósito de la redención o de la liberación. ¿Por qué? Éxodo 3:12 dice así: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Hablando Dios a Moisés, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, escucha bien esto, serviréis, plural, a Dios sobre este monte. No solo eso, la palabra serviréis hace referencia al hecho de que el pueblo de Dios iba a servir a Dios. Iba a adorar a Dios sirviéndole. Verso 18 allí mismo: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Me encantan esas palabras. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto propósito. ¿Para qué? Para que le ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y ojo, mira que están palabras aquí en plural. El pueblo iba a adorar. Dios estaba redimiendo y liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a un lugar donde ellos debían adorar a Dios, para que le sirvan a Dios. Él les estaba liberando de la esclavitud, les estaba redimiendo para que le sirvan a Dios, para adorar a Dios. Énfasis. Pero vamos un poquito más adelante, capítulo 5, verso 1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme, deja ir a mi pueblo para que me celebren a mi fiesta. Otro texto más adelante, el verso 3, el verso 8, dicen así. Permíteme darte solamente las palabras claves que se encuentran en estos textos. Y ofreceremos sacrificios. En el mismo contexto de liberación y de redención, esto es para que vayan al desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Más allá, el versículo 8. Vamos y ofrezcamos sacrificios, adoración a Dios. Más adelante, en este caso, el capítulo 7, verso 16. Para que me sirvan. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Un poquito más adelante, capítulo 8, verso 1. Para que me sirvan. Énfasis aquí, simplemente vas a encontrar ese punto. Versículo 20, allí mismo. Para que me sirva el pueblo de Dios, que me sirva, que me adore, que haga sacrificios para mí, que me haga fiesta. Capítulo 8, verso 25 al 29, puedes encontrar esas palabras. Ofreced sacrificios, dice Faraón, a vuestro Dios en la tierra. No, esto no está pidiendo Dios. Dios está pidiendo ir al desierto y allí ofreceremos sacrificio. Verso 27, a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Sí, eso es lo que Dios pide. No como Faraón pide que adoremos a Dios, sino como Dios pide que adoremos a Dios. Él nos dirá. Y de esto puedes encontrar repetidas ocasiones y de diferentes partes en el capítulo 9, verso 1, verso 13, capítulo 10, verso 3, verso 7 al 11, verso 24 al 27 y demás. Pero permíteme avanzar porque el tiempo no espera a nadie. Mira, si la adoración congregacional es el objetivo de la redención o por lo cual Dios nos redime también, entonces solo tiene sentido que Dios revele a su pueblo redimido cómo quiere que le adoremos cuando nos reunimos. Él nos dirá. Él nos dirá, dice el texto. En el capítulo 20 del verso 8. En el capítulo 29, del verso 8. El capítulo 8, verso 29. Y tiene mucho sentido que Él nos lo diga. Mira, para Él la adoración congregacional, para Dios, es demasiado importante para el propósito de la redención, como para dejar los detalles concretos de ello a personas como nosotros. Los detalles los da Dios, no nosotros. En segundo lugar, a Dios le importa cómo el pueblo de Dios adoró en el Antiguo Testamento. ¿Sí?
A Él le importó muchísimo. Por eso dice Éxodo capítulo 20, verso 4, el segundo mandamiento, ahí encontramos el segundo mandamiento, y aquí este segundo mandamiento nos deja claro que Dios tiene cuidado acerca de su pueblo y cómo Él debe adorar a Dios, cómo su pueblo debe adorarle. No solo que lo adore, no solo que lo adore, sino que lo adore a Él como Él pide ser adorado. El texto dice de esta manera, Éxodo 24, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y este mandamiento debe ser observado más cuidadosamente. Vimos de la ley de Dios y revisamos rápidamente ese mandamiento. Pero en otro momento pasaremos por aquí para darle el estudio debido a este texto y sacarle el provecho necesario para entender realmente qué implica este mandamiento y por qué tiene que ver tanto con la adoración que Dios demanda de nosotros. En síntesis, Dios prohíbe cierta forma de adoración, aun cuando esa forma de adoración se dirija a Él. Por eso, Éxodo capítulo 32, verso 1 al 10, tú encuentras todo el relato de la problemática de este asunto de adorar a Dios con este becerro de oro. Porque ellos no adoraron a un becerro solamente. Ellos pensaban que a través de adorar a ese becerro estaban adorando a Jehová. Y eso fue el grave pecado que cometió el pueblo de Dios. Al hacer el becerro de oro, Israel estaba intentando crear una alternativa al sistema de adoración que Dios había revelado a Moisés en Éxodo capítulo 25 al 30. Específicamente en Éxodo 32 del verso 1 al 6, nosotros podemos ver allí el celo y la reacción violenta. Dice, los voy a destruir, de Dios. Indica cuán seriamente nuestro Dios se toma a sí mismo y a su adoración y la adoración que se le debe a Él. Solo leamos un texto, Éxodo 37, verso 7 al 10. Éxodo 32, verso 7 al 10. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, tercos. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Obviamente, encontramos aquí lo que sucede cuando el pueblo de Dios comienza a adorar a Dios de una forma que Dios no manda y no pide. Así de celoso es Dios con su adoración. Nosotros no debemos adorar a Dios de cualquier forma que nos parezca correcta. Debemos adorarle en sus términos y en la manera que Él ha revelado en su palabra. Tú puedes leer el ejemplo de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, y allí encuentras otra problemática. Que Nadab y Abiú, bien intencionados, bien dispuestos, con mucha alegría, con mucha algarabía, entraron a adorar a Dios y ofrecieron un fuego extraño que el Señor no mandó. Y si el Señor no manda, no importa cuán creativos podamos ser nosotros, no debemos hacerlo. La pregunta aquí es, ¿qué fue lo que hizo que Dios se enojara de acuerdo al texto de Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, que puedes leerlo? Es que ellos estaban adorando a Dios de una manera que Dios no había mandado. Y eso levanta el furor de la ira de Dios, porque Él ha establecido cómo debe ser adorado, amados hermanos. Fue tal aberrante que Dios derramó y asesinó a Nadab y a Abiú por hacer algo que Dios no había mandado. Así de celoso es Dios con su santidad, así de celoso es Dios con la adoración que le debemos. Esto me lleva a un tercer punto, y es: a Dios le importa cómo el pueblo de Dios también adoró en el Nuevo Testamento. Por eso Juan capítulo 4, versos 19 al 24, puedes leerlo en el contexto de Cristo hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? Y entonces le pide agua, Cristo le manifiesta la realidad de su corazón, ella entiende que está hablando con una persona que es distinta, que es
posiblemente para ella un profeta, hasta que de pronto se da cuenta de que es el Mesías que está allí, y entonces ella cree y va y habla de él al pueblo, y el pueblo cree ya no solo por el testimonio de ella, sino porque están ahí frente a Cristo, y muchos samaritanos creyeron, ¿no? Resumen, pero este texto manifiesta algo. Jesús le dice a la mujer en el pozo que la adoración samaritana era inadecuada porque estaba solamente basada en una perspectiva de Dios allá en el Pentateuco y no en todo el Antiguo Testamento. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Versículo 22. Mira, su sinceridad era necesaria, pero no suficiente. Está bien adorar a Dios, pero no es suficiente adorar a Dios como a ti te dé la gana o a la idea que tú tengas de Él, o por una idea que tienes de la Biblia, pero no de todo el cuadro que Dios presenta en su palabra para ser adorado. No es suficiente. Mira, su adoración era inadecuada porque la adoración apropiada es una respuesta de aquellos a quienes Dios les ha revelado su ser. Y si la adoración es una respuesta de la revelación, de esta revelación, entonces debe estar de acuerdo con esa revelación. Jesús señala, un ejemplo de esto es como aquellas tribus de la selva y de diferentes puntos del mundo entero tienen sus dioses y los adoran. Tienen el concepto de adoración claro, ¿no? Lo que no tienen es claro cómo adorar y a quién adorar. ¿Notas eso? Qué sincero. Son sinceros en su adoración, pero no es suficiente. Ellos deben adorar a Dios. Y si la revelación de Dios es clara, el ser de Dios ha sido manifestado por medio de su palabra y es comprendido, entendido, porque para eso ha sido dado el Evangelio, entonces debe ser adorado conforme a la revelación de Dios y no conforme a nuestras invenciones. Jesús señala que Dios está buscando específicamente a aquellos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, verso 24. O sea que en otras palabras, ellos adoran a Dios por el espíritu que mora en ellos, de acuerdo a la propia revelación de Dios mostrada plenamente en Jesucristo. Para nosotros también la sinceridad es esencial, obviamente, amados hermanos. Pero no es suficiente. La adoración es regulada por la revelación de Dios en Cristo. La iglesia necesita adorar de una forma que refleje una sana teología de adoración. Si la iglesia desea adorar a Dios, es fundamental que la iglesia conozca primeramente qué es la adoración bíblica. Así que tomaré simplemente unos 3 minutitos más para compartir conmigo, si Dios lo permite, qué es la adoración bíblica. Y voy a tratar 6 puntos rápidamente. Primero, la adoración es de Dios. Sí, la adoración es de Dios. A Él le pertenece. El hombre nunca va a adorar a Dios de manera aceptable, apartado de la revelación divina. Esto se debe a que la adoración es el resultado de que primeramente Dios se revela a sí mismo al hombre. Solo después de que el hombre realmente ve quién es Dios y le es dado un corazón que tema, que ame y que aprecia a Dios, entonces el hombre verdaderamente se somete y dedica su vida a alabar a Dios, porque la adoración es de Dios. Al final Dios debe primero revelarse a sí mismo al hombre antes de que el hombre pueda verdaderamente adorarle. Por lo tanto, la adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la adoración es a través de Cristo. Sí, a través de Cristo. La adoración es de Dios. Recuerda que necesitamos alguien que sea un mediador entre Dios y los hombres. Es a través de Cristo. La adoración es de Dios y Dios ha escogido revelarse a través de Cristo solamente. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Ahora ha decidido revelarse y manifestarse por medio de Cristo. Esa es la última palabra de Dios a este mundo, Cristo, la palabra encarnada. Nuestro conocimiento de Dios viene a nosotros a través de la persona de Cristo. Él es la revelación de Dios. La gloria de Dios en el rostro de Cristo es la manifestación más clara de Dios mismo. Por lo que dice 2 Corintios 4:4. Además, debido a la impureza e indignidad del hombre, la adoración debe siempre viajar de regreso de Dios a Dios por medio de Cristo. Cristo vino a salvar a pecadores para llevarnos a Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino al Padre excepto a través de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. En tercer lugar, la adoración es en la verdad. Cristo Jesús se dio a conocer a nosotros a través de la verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se encarnó. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Puedes leer también Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Mira, si la adoración es el resultado del conocimiento verdadero de Dios, entonces la adoración debe estar basada en la verdad de las Escrituras. La fe está en el corazón mismo de la adoración, y la adoración debe vivir por medio, y los adoradores deben vivir por medio de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Palabras que están registradas en las Sagradas Escrituras. En cuarto lugar, la adoración es por el Espíritu. Sí, la adoración es de Dios, la adoración es a través de Cristo, la adoración es en la verdad, la adoración es por el Espíritu. Debemos adorar a Dios, en verdad, pero la verdad nunca penetrará el corazón sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios, como dice 1 Corintios 2, 10 al 16. La revelación del Espíritu, la iluminación, del Espíritu Santo nos muestra esas verdades. De acuerdo a ello, también debemos adorar a Dios en el Espíritu. Pero sin embargo, el Espíritu nos habla por y a través de las Escrituras. Nada de revelaciones especiales por aquí o sueños por allá, no. La palabra de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres escucharlo de manera audible? Dice John Piper. Léelo en voz alta. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, y la verdad está en las Escrituras. Si la iglesia hoy anhela escuchar la voz del Espíritu, entonces la iglesia debe enseñar las Escrituras fielmente. En quinto lugar, la adoración es con santidad. La verdad iluminada por el Espíritu santifica y cambia el corazón del adorador. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La adoración es con santidad. Juan 17, por si no tienes el texto, ¿no? El temor de Dios, el amor, la adoración y la alabanza pueden venir solamente de un corazón que ha sido purificado por medio de la palabra de Dios. Por eso la adoración ocurre cuando la mente y el corazón del adorador son transformados de la rebelión y el orgullo a un corazón sumiso y humilde delante de nuestro Padre eterno. Pero en sexto lugar, la adoración es a Dios. Sí, la adoración es de Dios. La adoración es a través de Cristo. La adoración es en la verdad. La adoración es por el Espíritu. La adoración es en santidad. Y la adoración es a Dios. Solo después de que los adoradores han sido transformados, ellos naturalmente, libremente y deseosamente van a ofrecer reverencia, sumisión, adoración y servicio a Dios, como dice Mateo 16, 17. Solo después de que les han sido dados nuevos ojos para ver la majestad de Dios, verán que solo Él es digno de toda exaltación. La adoración viene de Dios y ésta vuelve a Dios, porque solo a Dios le pertenece la gloria. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra que transforma nuestra manera de ver las cosas y quita esa forma en la que nosotros a veces buscamos de manera creativa tratar de adorarte, sin tu verdad, sin la norma, sin lo que tú has establecido. Oh Señor, tú eres el arquitecto, tú nos has dado los materiales y nos has dado el plano para que construyamos una adoración que te dé la gloria a ti. Líbranos, oh Señor, de buscar otro plano, de buscar en otro lugar otra forma de poder construir. Ayúdanos a construir y edificar una iglesia que te adore a ti conforme a tu propósito y conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a nuestras invenciones ni ideas, y que tú seas glorificado en tu iglesia, hoy y siempre, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.